Acompañando nuestro primer invitado, se trata del contador Marcelo Olea. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Muchas Buen gracias día. por acompañarnos. No, al contrario, buen día a toda la audiencia. Bueno, la convocatoria es para hablar un poquito de todas estas novedades que se vienen anunciando y se vienen dando en materia impositiva y tributaria, y del impacto que algunas tienen, por supuesto, en los contribuyentes. Una de esas medidas anunciadas recientemente por el presidente Mauricio Macri tiene que ver con planes de facilidades de pago, ¿no? Para, en AFIP me refiero, para empresas que tengan deudas con el fisco. También anunció que se iban a poder hacer una especie de canje de deuda, de las deudas que hay, digamos, con AFIP, y lo que por allí AFIP le está adeudando a algunos contribuyentes. Sí, entre algunas de las medidas que se vienen planteando pospaso tienen que ver con planes de facilidades de pago que tienen mejores condiciones de financiamiento, que amplía la cantidad de obligaciones que se pueden regularizar. Hay un plan de facilidades de pago que vence ahora el 31 de octubre y que incluye obligaciones vencidas al 15 de agosto, ¿sí? Junto con esta medida de plan de facilidades de pago que en realidad lo que la gente y las pymes están esperando es una moratoria, ¿no? La moratoria Claro. es un régimen que importa una suerte de perdón, ¿no? Que te Sí, sí. perdonan todo o parte de los intereses, que te perdonan las multas formales, en algunos casos Los multas argentinos siempre esperan moratorias, ¿no? multas sustanciales. Hemos tenido un montón de, perdón, ¿no? de moratorias a lo largo de la historia, ¿no? Sí. Moratorias, blanqueos de capitales. El último fue el que venció el blanqueo 31 de marzo 2017, ¿no? Que no fue muy Esa exitoso. señal que por ahí, si bien son herramientas necesarias, obviamente para el fisco en materia de recaudación, son señales que no terminan del ser todo buenas, ¿no? En el sentido de que siempre al que adeuda se lo termina perdonando. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Trata de pedalear la deuda si en algún momento te la van a perdonar. O sea, Sí, a lo largo de tantos años de historia de Argentina han existido siempre planes de facilidades de pago. Algunos muy gravosos, muy caros, con condiciones bastante duras, y otros con condiciones más blandas. Por ejemplo, el plan de pago que vino acompañado del blanqueo último de capitales era muy blando. Era un plan a 20 años, en algunos casos a 10 años, dependía del monto de la cuota, y entonces eso a vos te permitía, lógicamente, sí, como vos decís, pedalear la deuda claro. hacia adelante. Junto con este plan de facilidades de pago también existe la posibilidad de pagar con títulos reperfilados, como le han llamado, títulos que entraron en esta suerte de cesación de pago o default selectivo. El Estado postergó para las empresas tenedoras de estos títulos, las LECAPs y algunos de estos títulos que ha emitido. ¿Cómo va a funcionar eso, digamos? Bueno, eso en realidad la AFIP es la que reglamenta la forma de cómo estos títulos se pueden utilizar para hacer la cancelación de obligaciones que tienen adeudadas las empresas que son precisamente tenedoras de estos O sea, títulos. las empresas que tenían esos títulos Pueden utilizarlos ahora para el cancelar pago de deudas deudas fiscales. Es una con la suerte, FIP. digamos, de adelantamiento del plazo que el Estado le puso para poder cancelarle esos títulos, porque le puso un plazo de 6 meses. Entonces es una suerte de recupero anticipado, es decir, en vez de recuperar el dinero de acá a los 6 meses, lo recupero antes mediante la cancelación con estos títulos de obligaciones tributarias, ¿verdad? Bueno. Ese es un poco el punto. Y en ese punto, a ver, las empresas que estén viendo por allí esa facilidad y a lo mejor no tengan esos títulos o la totalidad de los títulos, que los pueden ir a buscar al mercado financiero y los aplican a las deudas de la lo que FIP. pasa es que los quienes van a usar como medio de cancelación de pago estos títulos son los tenedores verdaderos de estos títulos.
porque no creo que existan postores para esto, o sea, que quieran comprar estos títulos están en un esquema de cesación de pago que se llama selectivo, ¿sí? Aunque está pasando algo, están pasando varias cosas parecidas al 2001, ¿no? Los famosos fondos buitres, que no sé si serán los mismos, ¿no? Pero los famosos fondos buitres que vinieron en el año 2002 a comprar los títulos de deuda que estaban en cesación de pago, cuyo valor nominal era muy bajo, porque lógicamente el Estado no pudo pagar esos títulos, esos compromisos de deuda de capital más intereses, fueron comprados por estos fondos buitres precisamente para luego, más adelante, reclamarle, claro, accionar legalmente, que de hecho todavía el gobierno de Macri está pagando como desembolso, parte de los compromisos que se asumieron a partir del fallo del juez Griesa en la Corte de Estados Unidos, ¿no? Precisamente porque la Corte de aquel país le dio la razón a los fondos buitres y el Estado le tiene que pagar estos compromisos de deuda de capital más intereses, lógicamente con una acumulación de intereses en el tiempo tremenda, ¿no? Del 2002 a aquel entonces, ¿sí? Bien, esa como una de las medidas, planes de facilidades de pago. También lo primero que se anunció y se hizo fue eliminar hasta fines de diciembre el IVA de los alimentos, ¿no? El IVA de ciertos alimentos. La verdad que el listado es muy mezquino, precisamente porque incluye lo básico de lo básico, ¿verdad? Sí, son 13 productos. Son 13 productos, la normativa salió sin estar finalmente reglamentada de parte de AFIP, con lo cual hubo muchísima confusión y lógicamente esto casi no sirvió demasiado, porque la baja en el IVA que la tenía que provocar el comerciante se terminó confundiendo con los incrementos de precio en pos de corregir el efecto devaluatorio que sufrió el incremento de la moneda extranjera. Entonces es como que no sirvió demasiado, ¿verdad? De eso muchos por allí analistas sostenían o sostienen que lo mejor hubiese sido la rebaja, digamos, a las compras con débito, la rebaja en el IVA a las compras con débitos de esos productos. Es decir, que te descontaran o que le descontaran al consumidor el IVA directamente en cada compra con débito que realizara de esos productos, se le descontara el IVA. Sí, totalmente, porque además esto trajo como correlato o como consecuencia un problema brutal, ¿no? Que las provincias lógicamente accionaran legalmente por perder parte vía coparticipación de la recaudación del impuesto del IVA, precisamente por esta pérdida de recaudación del 21% sobre los alimentos del Estado Nacional. Entonces, bueno, esto trajo un efecto, la verdad que no deseado, y que termina la Corte Suprema de Justicia, bueno, dándole la orden al organismo, al Estado Nacional, para que libere 34.000 millones de pesos para compensar todo ese desfasaje que se les produce a las provincias en materia de recaudación, tanto de IVA como de ganancias. Sí, tanto de IVA como de ganancias. Entonces, la verdad que el gobierno de Macri ha sido el que mayor cantidad de dinero ha coparticipado a las provincias, ¿no? De impuestos nacionales. A pesar de que la ley de coparticipación federal es una ley que debiera haber sido hace mucho corregida, ¿no? Replanteada. Pero además también hay que ver cuál es la situación en particular que hacen o que han hecho las provincias a lo largo de la historia. Las provincias han sido altamente deficitarias. Sí. Tienen la posibilidad de administrar sus propios recursos también. La Constitución provincial se los permite. Claro, y que en esta coyuntura, a pesar de todo, la mayoría había logrado equilibrios financieros, ¿no? En las provincias. Sí. Había logrado equilibrios importantes en cuanto al déficit, digamos, fiscal crónico ese que arrastran siempre las provincias. La mayoría había logrado acomodarse. Ahora se les produce, por supuesto, un desfasaje importante. Sí, Mendoza incluida. Mendoza incluida, que enseguida podemos hablar de un poco las razones por las cuales Argentina viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Padeciendo estos verdaderos desbalances que siempre nos colocan en el abismo y terminamos cayéndonos en el abismo. Algunos caen antes y otros después, ¿verdad? Para terminar de redondear esto que estábamos charlando en cuanto a facilidades de pago en AFIP,
¿Hay algún otro instrumento disponible hoy para los contribuyentes? Sí, también se anunció un alivio en las retenciones de ganancias, que eso siempre se ha hecho precisamente porque hay muchas personas empleadas en relación de dependencia y jubilados inclusive, a los cuales se les retiene el impuesto a las ganancias. Recordemos que la Corte en un fallo también, ¿no? Dio a conocer que no corresponde el impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones. Y esto, lógicamente, es un duro golpe en esta instancia que se encuentra en la economía para el gobierno central, ¿verdad? Otra de las medidas que se vienen diciendo, pero que ya están reglamentadas, porque en realidad primero se colocaron en el sitio web de la AFIP como noticia, es el famoso libro de IVA digital. Por ahí la sociedad común no va a entender demasiado de esto. Libro de IVA digital. Libro de IVA digital. Pensemos que, a ver, las operaciones de ventas y las operaciones de compra, para que la gente, la sociedad común lo comprenda, las operaciones de compra y venta siempre las hemos registrado en libros. Claro. Libros que desde hace mucho tiempo esta parte eran libros manuales, los hacíamos de manera manual. Después, bueno, con el avance de la informática lo empezamos a hacer a través de la compu, a través de la computadora, con un sistemita hecho a medida, con un sistemita enlatado, pero en definitiva con la misma disposición de columna, con los mismos datos. Igualmente, si hubiésemos seguido utilizando el libro manual, tenía el mismo sentido, etcétera, servía para lo mismo, la liquidación del impuesto al valor agregado. Hoy por hoy cambia la forma de confeccionar el libro. Ahora es electrónico, vamos a tener que hacer toda una carga electrónica de las operaciones de compra y venta que el mismo fisco te va a colgar en la plataforma web. Hoy, lógicamente, todos sabemos que con el avance de la tecnología, la era digital vino para quedarse y para siempre, ¿verdad? Y entonces, hoy vamos a tener que hacer una carga electrónica de datos. O sea que el mismo contribuyente que hoy entra a la web de la AFIP para sacar por ahí su factura electrónica o ese tipo de servicios, va a tener que entrar ahora para... Claro, pero no lo va a hacer todavía, el contribuyente no lo puede hacer. No lo puede hacer, en realidad se lo va a hacer su contador, ¿verdad? Claro. Pero ¿por qué? Porque esto tiene un montón de particularidades, porque un montón de situaciones, porque no van a aparecer todas las facturas, porque la AFIP todavía no tiene toda la información disponible para poder en algún momento, y esto sí forma parte del futuro previsible, en algún momento confeccionarle el Estado la liquidación del IVA, colgársela en la página y ser el contribuyente quien la confirme. Esto en algún momento lo vamos a tener. No sabemos cuándo, pero en algún momento va a aparecer. Para eso el Estado tiene que tener toda la información disponible en la página. Vos decís que la AFIP te va a decir cuánto le tenés que liquidar de IVA por adelantado. Bueno, hay un artículo en la Ley de Procedimiento Tributario, una ley importantísima para el ejercicio de nuestra profesión, que es el artículo 11, que establece en el segundo y tercer párrafo reglas excepcionales de cálculo del impuesto. La regla general de cálculo del impuesto a nivel nacional es que el contribuyente se calcula sus impuestos, lógicamente utilizando como instrumento al profesional contador. No puede el contribuyente, esto es importante que la gente lo sepa, porque hay campañas de inducción de parte de la AFIP que lo que procuran es decirle al contribuyente, mire, ciertas cosas usted se las puede hacer. La liquidación de impuestos nacionales la tiene que hacer un entendido, un contador, un profesional que realmente esté capacitado. Entonces, la información que de rigor va a colgar el Estado es la información que sirve para la liquidación del impuesto. ¿Qué es lo que pretende en un futuro no muy lejano el Estado? Utilizar esta regla que hoy es excepcional de determinación del impuesto, que le permite al Estado liquidar administrativamente el impuesto y que en algún momento no le va a dar la posibilidad de réplica al contribuyente, con lo cual te va a colgar la determinación del impuesto. Es como, fíjate vos, yéndonos al terreno de lo provincial, la boleta del impuesto inmobiliario o la boleta del impuesto al automotor nos llega al domicilio, ¿verdad? Tenemos la posibilidad, esa es la pregunta, de cuestionar el valor de la patente que pagamos, el valor del inmobiliario. En lo absoluto. Esta es una clara determinación del impuesto de parte del Estado. Bueno, en algún momento el IVA se perfila para que sea así. El Estado va a liquidar administrativamente el impuesto. ¿Por qué? Porque hay una facultad en la Ley de Procedimiento Tributario que se lo permite, ¿sí? Pero lógicamente se tienen que dar un montón de condiciones que hoy todavía no existen. ¿Y eso teóricamente qué va a ser? ¿Un promedio de tus movimientos de compra y de venta?
No, van a sacar la información de compra y venta de la misma plataforma web, porque hoy por hoy ya está todo con plataforma electrónica, emisión de ventas, emisión de comprobantes de compra, está todo con plataforma web electrónica, y entonces el fisco tiene en tiempo real la información de tus ventas, la información de tus compras, pero hoy por hoy no tiene la información de todas tus compras. Porque bueno, hay determinadas compras que todavía el fisco no las tiene cargadas dentro de su plataforma web, que son las compras realizadas a través de impresoras fiscales y a través de controladores fiscales de vieja generación. Ya los controladores fiscales de nueva generación, porque ya entramos también en otra dinámica, esa información sí ya la va teniendo, porque quienes utilizan hoy para sus ventas controladores fiscales de última generación tienen que tienen que cumplir un régimen de información de las operaciones de manera semanal. Ahora, yo tengo una pregunta, Marcelo, porque nosotros tenemos un Estado que para cobrar impuestos es realmente revolucionario, y es histórico, digamos. Y es histórico. Hay cosas que me parece que nosotros estamos a la vanguardia en un montón de cuestiones que tienen que ver con el cobro de impuestos en la Argentina. Y precisamente de ahí sale la presión fiscal que hoy tienen precisamente las empresas. A ver, ¿esto se aplica en otros países? ¿Esto funciona en otros países? Porque si vos me decís, mirá, para esto se ha tomado como referencia, no sé, Estados Unidos, el Reino Unido, o países de Europa, o países que realmente uno vea que donde las cosas funcionen, y me decís, mira, esto se aplica y funciona así, yo te digo, bueno, perfecto. Fíjate, será entonces por ahí que tenemos que ir. Sí, fíjate vos que en Chile funciona lo que se denomina la declaración de IVA asistida, que se llama, que es esto un poquito lo que estamos planteando. De hecho, la facturación electrónica, Argentina la recoge del modelo de Chile. Es decir, Chile es un país muy avanzado, es un país chiquito, pero es un país que realmente trabaja como las hormiguitas, ¿no? Es un país bastante avanzado. Esto va a generar, no conocemos con demasiada precisión cuáles van a ser las consecuencias hacia adelante. En realidad yo me imagino ciertas situaciones, pero por ahí uno hace una cierta reserva para evitar malas interpretaciones, ¿verdad? Pero acá el trasfondo de la situación, como yo siempre digo, no es que el fisco no pueda legítimamente luchar contra la evasión, porque esto claramente tiene que ver con luchar contra la evasión. Pensemos que hay un montón de facturación apócrifa, que se llama. La facturación apócrifa es la facturación falsa, o sea que responde a operaciones que no son reales. Es decir, hay movimientos de facturas de compra y venta, pero que esconden o simulan operaciones que no existen. Entonces, es legítimo que el Estado luche contra la evasión. Pero lo que no corresponde es que realmente el dinero que recauda el Estado lo malgaste ineficientemente, lo malgaste más de lo que corresponde, y eso es lo que genera también situaciones de resistencia o rechazo, ¿no? Toda medida que sea para aliviarlo al contribuyente, para aliviarnos a nosotros en pos de ejercer como corresponde nuestra profesión, la verdad que son siempre bienvenidas, ¿sí? Así que esto es muy reciente, tiene todo un cronograma de puesta en marcha, con lo cual, bueno, se van a ir dando en el tiempo. Después, por ahí en otra oportunidad, podemos venir a hablar ya en particular respecto de esta temática. Y el tema de la presión impositiva en la Argentina es un tema que en algún momento me parece que hay que rediscutirlo. Me parece que como están planteadas las cosas, hoy producir para muchas empresas es inviable. Hoy vos no podés tener un socio a medias, y ojo, hablo de socio a medias en las ganancias, porque no es socio a medias en las pérdidas, que es el Estado Nacional para todas las empresas. Te doy un caso muy particular que los otros días me llamó la atención. A ver, cuando uno va a comprar un vehículo, y te doy el ejemplo de una camioneta nueva, 0 kilómetro, que acá en la Argentina cuesta alrededor de $43.000, una camioneta nueva, nos encontramos que la misma camioneta, 0 kilómetro, en Chile cuesta 30. Y esa camioneta que se vende en Chile fue fabricada en la Argentina. Sí, es de nosotros. Sí, totalmente.
fue fabricada en la Argentina. En Chile cuesta $30.000, en la Argentina cuesta $43.000. Sí, sí, sí. Bueno, tener los impuestos que son brutales. Brutales. Entonces, me parece que hay cosas que rayan ya en la incoherencia. Es decir, a ver, esto es un abuso. Es un abuso. No puede ser que los argentinos cada vez que queramos comprar un producto estamos pagando dos. Sí, sí, estamos pagando dos. Uno se lo lleva, el valor de uno se lo está llevando el Estado. Sí, y aún lo así, mismo con nuestros sueldos. Sí. Lo mismo con nuestros sueldos. Sí, y aún así, fíjate vos, el Estado históricamente, porque esto no es de ahora, hay que repasar la historia, ¿no es cierto? Hay que reconocer lo que ya pasó, tal cual pasó. Y aún recaudando de la forma que recauda el Estado, históricamente ha tenido déficits fiscales, con lo cual ahí está el problema. La mala administración, indudablemente. No. Donde vos tenés en el gasto una gran concentración en gasto social. Entonces, habría que preguntarse, está bien, hay mucha gente que sufre y la verdad que es muy triste, ¿no? Sí, absolutamente. Ahora, en eso estamos de acuerdo. ¿por qué tenemos un estado extremo de pobreza? ¿Cuáles son las razones por las cuales? Yo tengo mi propia teoría, si querés enseguida lo compartimos porque te quería agregar algo importante. Bueno, dale. Algo importante para terminar esta parte, que tiene que ver, entre las medidas también, que tiene que ver con el ajuste por inflación impositivo. En algún momento hablamos acá, en una de las últimas entrevistas, el ajuste por inflación impositivo, que lo que intenta es corregir la forma de liquidar el impuesto a las ganancias. A ver, en términos sencillos, desde abril del año 1992, con la sanción de la ley de convertibilidad, hasta el 31 de diciembre de 2017, que aparece nuevamente la posibilidad de practicar el ajuste por la inflación impositivo, las empresas, los particulares, las personas humanas han pagado el impuesto a las ganancias sobre el total de la renta sin descontar el efecto de la inflación. Con lo cual terminaste pagando más de lo que te corresponde. Esto significa haber violado dos grandes principios del derecho tributario, dos grandes principios constitucionales. Uno es la equidad y otro tiene que ver con la real capacidad de contribución. O sea, en términos simples, terminamos pagando más de lo que nos corresponde. Porque en definitiva, si el Estado hubiese permitido considerar el efecto de la inflación sobre la ganancia impositiva, vos hubieses pagado sobre una ganancia inferior, porque era la ganancia que vos declarabas restándole el efecto que te comió la inflación sobre esa renta. Con la posibilidad hoy de practicar el ajuste por inflación impositivo, que la verdad que es bastante complejo porque tiene condicionamientos, a partir de ahora, las empresas y ciertos particulares, no todos, tienen la posibilidad de considerar el efecto de la inflación para el cálculo del impuesto. ¿Pero qué ocurre? El Estado condicionó de tal forma la aplicación del ajuste por la inflación impositivo que para el primer ejercicio de aplicación, la inflación de ese ejercicio o de ese año debe superar el 55%. Esto tuvo como fecha de entrada en vigencia ejercicios o años iniciados 1 de enero de 2018. O sea, cerrado 31 de diciembre de 2018. A ese ejercicio no le correspondió el ajuste porque la inflación acumulada no superó 55. La misma suerte corrió 31 de enero de 2019, 28 de febrero de 2019, 31 de marzo de 2019. O sea que esos cierres de ejercicios, esas empresas fueron altamente perjudicadas. Ya lo venían siendo perjudicadas porque, como te decía, desde abril del 92 que quedó suspendido el ajuste por la inflación. No es una cuestión nueva. Ahora se ha pretendido ponerlo en marcha nuevamente. Para el ejercicio 30 de abril 2019 comenzó a practicarse el ajuste por la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación acumulada entre el 1 de mayo de 2018 y el 30 de abril de 2019 superó el 55%. 55,80 medido en términos de IPC, índice de precio consumidor. Mayo también, junio también. Agosto, julio y agosto no, porque la inflación fue inferior. Entonces, esas empresas con cierre... Pero ahora vuelve a subir, me imagino, a partir de septiembre. Sí, por supuesto, porque ya han publicado un índice que ronda alrededor del 6%, con lo cual vamos a estar por encima del 55%. Bueno, esa también es una medida, es una buena medida, pero está mal instrumentada, porque está condicionada para que algunos la puedan aplicar y otros no. Y entonces acá violas otro principio constitucional, que es el principio de igualdad. Frente y ante la ley. Marcelo, repasando lo que de lo que empezamos a hablar, que tiene que ver con las operatorias de la AFIP y estos cambios en materia impositiva y tributaria que se han venido dando, también está vigente una categorización de oficio para pymes, ¿no?
y lo que anunciaron es la suspensión de la categorización de oficio que hacía para monotributistas la AFIP. Exactamente, sí, sí, esto, bueno, esto tiene que ver con también tener que revisar el Estado la forma en que venía, y que está reglamentado de parte de AFIP, excluyendo de oficio a ciertos contribuyentes. ¿Qué significa esto? Que bueno, que determinados contribuyentes monotributistas, el Estado mirándole de manera sistémica ciertos movimientos, Claro, por la compra cantidad de de bienes, facturación. etcétera. Sí, por ejemplo, por compra de bienes, por consumo, ciertos consumos, por acreditaciones bancarias y demás. O Bueno, porque haya facturado más de los 700 y pico mil pesos que están contemplados dentro del monto de facturación de monotributo, claro, pero ¿no? esa es una causa de exclusión que está escrita en la ley, con lo cual eso no es reprochable, ¿sí? Sino ciertas acciones de parte del Estado que están también incorporadas con la última reforma y que le permitían sacarte de oficio. Ahora, el sacarte de oficio, o sea, del monotributo, el excluirte de oficio, te hace perder el derecho legítimo de la defensa. Entonces, esto es lo que la justicia ha reprochado. Entonces, a ver, el Estado tiene elementos a través de sus sistemas para presumir que vos no podés estar dentro del régimen del monotributo. Bárbaro. Te tiene que invitar para que vos te defiendas al respecto. Y si, bueno, tus elementos que aportes son suficientes para que el Estado tenga que no excluirte del monotributo, bueno, pues esa exclusión no existirá. Esto es lo que realmente se viene reprochando desde hace bastante tiempo esta parte, y hoy el Estado lo ha como puesto Claro, en un como que stand-by. no te da margen para discusión. Claro, exactamente. Es decir, que es como que vos perdés el derecho legítimo de defensa. Es decir, te excluyo, vos después defenderte, pero yo te excluyo. No, no, pero Claro. es que, a ver, yo antes de que vos me apliques la sanción, yo tengo que tener el derecho legítimo de defenderme. Eso es básicamente en esencia lo que se hizo. Entonces, en una suerte de instancia de revisión, hoy por hoy el Estado dijo, bueno, vamos a reconsiderar este mecanismo de exclusión Pero hasta febrero. hasta febrero, hasta Hasta febrero, febrero. hasta febrero. ¿Qué va a pasar después de febrero? ¿Volverán Ah. a lo mismo? Bueno, y entonces esto precipita también la posibilidad de que los excluidos puedan regresar, por lo Claro. menos hasta febrero. Después de febrero el Estado hará su tarea, ¿no es cierto? Seguro. Su gran tarea, una tarea titánica que tiene, porque recordemos, ¿no? Los sistemas tecnológicos que tiene el Estado argentino Bueno, son premio. Marcelo, vos como contador de acuerdo a tu experiencia, digamos, en la atención de un montón de empresas, me imagino que ves en forma cotidiana lo que les cuesta a las empresas sostener los empleos, los puestos de trabajo, con la cantidad de aportes patronales que tienen que enfrentar para, bueno, y más en épocas como estas. Donde además se suman todas estas exigencias de bono de 5.000 pesos, de pagos a cuenta y siempre la empresa tiene que estar metiendo, digamos, la mano a una caja que está cada vez más vacía para estar sosteniendo todo esto. ¿Cómo evalúas estos anuncios que se han hecho por parte del gobierno de recortes en los aportes patronales, de que los primeros empleos, digamos, para los jóvenes no paguen aportes patronales durante un tiempo? Sí, yo digo que son medidas que lógicamente debieran tener algún cierto efecto. Primero, que están en un momento que no es el momento oportuno, porque la verdad que no van a lograr el efecto probablemente deseado, no se van a superar las expectativas. Ahora, lo que acá hay que atacar es el problema de fondo. Vos tenés una legislación laboral durísima, y entonces, mientras vos tengas esa legislación laboral, cualquier medida no va a terminar de alcanzar para corregir los desbalances, porque los costos laborales son altísimos. Podría llegar a servir podrían llegar a servir estas medidas para ciertos casos puntuales, ¿verdad? ¿Es necesaria una reforma laboral? Es necesaria una reforma laboral profunda. La ley de contrato de trabajo data del año 1974. No me importa el año, me importa el trasfondo de la legislación. Es una norma, esto genera muchísima resistencia, esto Sí, va a por generar supuesto. mucho debate. Pensemos que el sindicalismo no quiere que se haga la reforma laboral que realmente necesita la Argentina. Vos recién hablabas, ¿por qué no le copiamos? O si realmente hacemos esto, hemos chequeado que funciona en otros países, y si funciona, bienvenido sea. Bueno, en otros países, por ejemplo en Europa, existe la flexibilización laboral. ¿Y qué es esto? Y esto es la antítesis de la legislación laboral que tiene hoy la Argentina. La legislación argentina laboral es altamente protectora del trabajador.
No estamos diciendo que esté bien o esté mal. Tiene Claro. que ver con que Se trata de equilibrios en todo el caso. legislador, vos le dijiste la palabra, el legislador consideró cuando concibió la norma que la parte más débil de la relación jurídica laboral empleador-empleado es el empleado. Y entonces pareciera ser que toda la carga la tiene que sobrellevar el empleador, cuando en realidad en los países que tienen flexibilidad laboral piensan todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el empleador, no es que uno sea más importante que otro, pero el empleador es el que genera el trabajo. Claro. Y vos como Estado Y lo el que tenés que asume el riesgo y el que asume el riesgo, y vos como Estado lo tenés que ayudar a que genere, lo tenés que seducir para que invierta y genere empleo. El Estado tiene, podemos hablar mucho respecto de los problemas que tiene la economía argentina, que son históricas, pero déjame que diga algo que es importante y no quiero irme de acá sin decirlo. El Estado argentino tiene un gran déficit fiscal por un gran gasto que es insostenible. Es inviable la economía argentina en estas condiciones. No importa quién gane después, pero todo lo que digan no les va a alcanzar para nada, porque si vos vas a seguir aumentando el gasto público y lo vas a financiar con más emisión monetaria, pensemos que no hay más deuda. Estás Claro. altamente endeudado domésticamente con títulos que están en cesación de pago Prácticamente. y estás altamente endeudado con compromisos asumidos muy pesados a futuro con los organismos multilaterales de crédito. Entonces, si vos pretendés aumentar más el gasto público con medidas populistas a través de la emisión monetaria, vas camino a una hiperinflación y a un achicamiento mayor de la actividad económica. ¿Qué es lo que realmente de una vez y para siempre el Estado tiene que hacer? El Estado se tiene que achicar. Y esto significa echar a un montón de empleados del sector público o sacarles las asignaciones sociales a las personas, de ninguna manera. Tiene que ver con generar las condiciones a través de un sistema tributario que sea más amigable. También hay que modificar el sistema tributario, pero hay que modificarlo transversalmente, todo, Claro. completo, para que las empresas con un sistema tributario más amigable y laboral se sientan seducidas en invertir. Para invertir. Y sean ellas las que tomen el empleo para generar esa inversión. Y entonces en algún momento el Estado también, yo pienso, ¿no?, con darle ciertos beneficios a las empresas privadas, ir haciendo una suerte de transferencia de todas esas personas que trabajan en el Estado y que el Estado no necesita. Claro. El Estado tiene que tener solamente la cantidad de personas necesarias para hacer funcionar como corresponde las instituciones del Estado, para que brinde los servicios que debe brindar el Estado. Y entonces la transferencia de ese personal público al sector privado, incluido no solamente los empleados públicos que hoy tienen la posibilidad de trabajar o por lo menos tener un salario, sino también de las personas que están recibiendo una cierta asistencia, no digo todas porque no todas tienen esa posibilidad, en el sector privado van a pasar a ser va a pasar a ser un empleo más eficiente. Claro. Esto le va a ayudar a la economía a resurgir, a generar mayor inversión y empleo. Pero además un dato que es importantísimo. El Estado, desde hace muchos años a esta parte, está mal compitiendo con el sector privado. Fíjate lo que estoy diciendo. Es decir, le va restando posibilidades para el que el sector privado sea competitivo. ¿Por qué? Claro. Y porque pretende darle trabajo a gente cuando en realidad el trabajo se lo tiene que dar el sector privado. Así es. Y ese trabajo va a ser seguramente un trabajo más eficiente, un trabajo más productivo, que le termine agregando inclusive mayores recursos al Estado, porque mayor actividad económica se traduce en mayor recaudación de impuestos que el Estado necesita para poder funcionar. Y fíjate vos, el Estado no solamente tiene un gasto tremendamente enorme, improductivo, innecesario, reprochable, cuestionable, y que debe... Nuestro Congreso, por ejemplo, tiene el doble de legisladores que el Congreso de España, y no solo eso, cobran el doble en euros. Bueno, y eso es una vergüenza, porque yo digo que... Cobran el doble en euros. Y esto viene por años, ¿eh? Esto viene por años. Pero además de tener un gasto tremendo, encima vos tenés los ingresos que provienen de los impuestos en su máxima expresión. Un Estado que tiene, o una empresa que tiene problemas económicos de ecuación ingreso-gasto, pero tiene un margen de maniobra para incrementar sus ingresos y corregir la ecuación negativa económica, bueno, probablemente en el corto plazo corrija su situación. Vos decime cómo el Estado hoy, con el mismo nivel de gasto, y aún achicándolo un poco, porque no lo puede achicar tanto de golpe, ¿cómo hace para incrementar más los ingresos que provienen de los impuestos si tenemos los impuestos más altos del mundo, si tenemos la legislación tributaria más compleja? No tenés posibilidad. No hay margen.
Entonces necesitas indefectiblemente modificar el sistema tributario, modificar el sistema laboral y reconcebir el Estado. Al Estado hay que reconcebirlo. Entonces todas estas medidas que probablemente hubiese hecho cualquiera, medidas que son altamente populistas, no van a tener el efecto deseado, y menos en tan corto tiempo como el que hoy tenemos. Marcelo, te agradecemos la visita, siempre es un gusto charlar con vos, no va a faltar oportunidad para seguir hablando de todos estos temas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, buenos días.